Mensaje, y hoy espero que este mensaje sea de mucha edificación para su vida. ¿Qué tal si usted en este momento cierra sus ojitos, agacha un poco su rostro y me acompaña en esta oración diciendo: Padre, tú sabes a qué hemos venido, a qué ha venido cada uno de nosotros hoy. Tú sabes el mensaje que cada uno está necesitando. Por eso, Señor, en esta hora yo voluntariamente entrego mi alma, mi corazón, mi espíritu, mi lengua, mi garganta, todo lo mío, Señor, para que el mensaje tuyo y solamente tu mensaje sea predicado, Señor. Y Padre bendito, pidiendo que este mensaje sea acompañado de manifestaciones de poder en el Espíritu. Amén. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Ok, vamos entonces a dar comienzo al mensaje. El mensaje de hoy se denomina La paz por su justicia. La paz por su justicia. En este punto no decimos la paz por mi justicia, sino la paz por su justicia. Amén. Es clave entender esto, porque de esto depende realmente que el Hijo de Dios tenga una vida exitosa, tenga una vida en paz. Es la paz nuestra operando en nuestro corazón por su justicia. ¿Cuántos de nosotros anhelamos tener paz en nuestra vida? Amén. Un anhelo ferviente, cierto, correcto, concreto, de paz. ¿Verdad que nada más bello que tener paz? Amén. Toda esta paz que único, que hermoso es. Y la paz nuestra no la entrega el Señor a la manera del mundo. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. ¿Cómo creen ustedes que da el mundo la paz? La definición concreta de paz para el mundo es ausencia de guerra, ¿verdad? Ausencia de problemas. Bueno, Dios da la paz de una manera distinta. Dios da la paz porque aunque haya problemas afuera, su corazón se mantiene estable, firme en la paz. Y no es mi paz, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí nota eso? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El mundo puede estar en tribulación afuera, puede haber guerra, estado de confusión afuera, pero en usted hay paz. Y no porque esté usted con las piernas cruzadas y las manos en posición de flor de loto diciendo Om. No, esa no es la paz. La paz es verdadera invasión del corazón. Es el reino de Dios operando desde lo profundo de su corazón. Y cuando esa paz llega a su corazón, ocurre algo precioso, precioso. De su interior corren ríos de agua viva. Amén. Entonces la paz para el Hijo de Dios es un asunto interno, pero de manifestación externa. La paz para el hombre común del mundo es un asunto externo que va a querer entrar. Para nosotros es completamente al revés. Pero el reino de Dios es locura. En el reino de Dios, el que quiera salvar su vida la tiene que perder. En el reino de Dios, el más chico es el más grande. En el reino de Dios, el más débil es el más fuerte. Es locura, es todo al revés. O sea que de eso se trata, entender el reino. Amén. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Romanos, versículo 5, capítulo 5, en sus versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Y aquí venimos con la carne del mensaje. Y si está ahí, es importante esto que usted va a escuchar ahora. Y que se entienda que no se lo estoy diciendo yo. Esta palabra de Dios yo solamente la repito. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Esto es tremendamente fuerte para un corazón entendido y tremendamente liberador. En el servicio pasado encontramos que no hay paz fuera del cuerpo, porque a esa paz fuimos llamados en un solo cuerpo, ¿recuerdan? Sí. Que no hay paz fuera del cuerpo. Hoy nos estamos enterando que la paz se obtiene por medio de la
justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, si no estamos justificados, no hay paz para con Dios. ¿Por qué? Porque se ha roto el estado de amistad, el estado de compatibilidad, se ha roto el estado de armonía que puede existir entre Dios y nosotros. Si no hay justificación, ¿qué quiere decir? Que usted es todavía pecador. ¿Sí lo comprende? Y si es pecador, usted está alejado del Señor. Pero al no ser pecador, entonces usted entra en otro estado. Usted ahora es justificado. Y no justificado porque usted no peque más. Ese no es el punto aquí. Usted es justificado porque alguien murió para pagar y limpiar y quitar su pecado. Amén. Y ahora por eso usted ha sido llamado justo. Amén. Entonces, justificado pues por la fe. ¿Cuál fe? La fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos como paga del pecado, ese cuenta lo importante, le levantó de los muertos como paga del pecado, entonces seremos salvos. Entramos en otro estado, un estado de amistad, de armonía con el Creador. ¿Sí lo notan? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Fíjense que no dice de Jesucristo, dice de ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. Requisito 1A para poder ser justificados es hacer a Jesucristo nuestro Señor. Sin señorío no hay justificación, sin señorío de Cristo no hay armonía nuevamente para con Dios, no hay paz para con Dios, y por eso cuando creemos en ese nombre y lo declaramos el Señor de nuestra vida, entonces entramos al cuerpo, y en ese cuerpo que hemos sido llamados a una sola paz, entonces ya obtenemos paz por medio de la justificación. Amén. Pero el versículo 2 nos da algo tremendamente fuerte. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, ese por quien habla de Cristo nuevamente. Recuerde, él ha dejado el versículo 1 en el Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gracia quiere decir favor inmerecido. Favor inmerecido, es decir, usted no se merecía que le dieran la justificación, no se merecía que le dieran la salvación, pero se la dieron, me la dieron, nos la dieron. Entonces, favor inmerecido. Por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿cómo? Firmes. Wow. Esto hay que explicarlo bien para que pueda asentarse en nuestro corazón. El pecado de rebelión nos había constituido enemigos de Dios. Ya no solamente es que estábamos destituidos de la gracia, de la ciudadanía, sino que también estábamos hechos enemigos de Él. Pero Jesús, en su muerte, firma un pacto, y en ese pacto nos devuelve la justicia. Por eso es, miren, cuando Abraham le cree a Dios, varias etapas de fe ocurrieron en la vida de Abraham. Sal de tu casa y de tu parentela y te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. ¿Y qué hizo? Salió. No preguntó, salió. Él no preguntó qué tan grande es la tierra, qué tan bonita es, qué tan productiva es, habrá pasto, no habrá árboles, animales. Él no preguntó nada. Le dijeron, sal de tu casa y de tu parentela, y el hombre salió. Le dijeron, va a tener un hijo. Y dice que él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza del mundo es que usted no puede, ya está viejito, su cuerpo está medio muerto. La Biblia ahí es casi pornográfica, ¿no? Su cuerpo medio muerto, 100 años, y su esposa no tenía ya la costumbre de las mujeres, dice la Escritura. Pero él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza del mundo es que usted no puede, y él creyó en la esperanza que le daba Dios, la palabra de Dios. Amén. Y a nosotros constantemente la palabra de Dios nos vive dando promesas. Pero el problema es si creemos la esperanza del mundo. Usted va al médico, le dan un diagnóstico, y usted cree en la esperanza del mundo o en la esperanza de Dios. ¿Qué le dice Dios? En sus llagas fuimos nosotros sanados. Amén. ¿Qué le dice el mundo? Uy, este diagnóstico está terrible. Escuché por ahí al apóstol Lucas Márquez con algo interesante que decía, el médico va y le dice, señor o señora, usted está en las manos de Dios. Eso ya es serio. Pero pues si le dicen eso
apélese a eso, ¿no? Agárrese a eso. Entonces, la justificación nos la devuelve Dios a partir de lo que creemos. Y si creemos que Jesús es el Señor y que Él pagó por nuestros pecados, somos justos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso opera para nosotros, eso nos marca a nosotros un patrón de comportamiento para de ahí en adelante a toda la humanidad. El que cree es justificado, no necesita más. ¿Algo más necesitó hacer Abraham? No. Pero la fe de Abraham vino acompañada por unas obras. Él creyó, pero una cosa es que le digan a uno: sal de tu casa y tu parentela, te voy a mostrar un nivel. Yo creo eso, pero fui un hijito. Dicen en Colombia, moviéndolo, papito, haciendo rápido eso. Entonces, mis obras por la fe, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la palabra justificado, yo tengo un serio llamado a buscar profundamente en las palabras. Mi llamado pastoral va acompañado de una urgencia filológica. Es encontrar el profundo significado de las palabras. ¿Por qué? Porque cuando recién entraba al Evangelio, vi un versículo que decía: pero si yo desconozco el valor de las palabras, vengo a ser como extranjero para el que habla y el que habla como extranjero para mí. Entonces eso me dio a entender que aquí en este libro Dios me está hablando y que debo conocer a profundidad el valor, el significado correcto de las palabras que está ahí. Por eso me vuelvo casi que maestro de ortografía, gramática y composición a la hora de leer la escritura, porque es necesario que la miremos de esa manera. Entonces, justificación es algo más que una simple palabra bonita. Justificación viene del griego dikaio, que quiere decir aprobado. Escuche esto: aprobado, especialmente en legalidad, es decir, es aprobado legalmente. Si usted está justificado para con Dios, quiere decir que usted está aprobado legalmente en Dios. Amén. Amén. Eso es un sentido autoritario, es decir, un sentido que viene de la autoridad de Dios. Usted está aprobado. Habla de aquel que es justo, de aquel que se ha puesto conforme a un estándar marcado por Dios en comportamiento. Limpio de todo cargo, limpio de toda imputación. Yo creo que para cada persona que ha asistido a una corte es una delicia oír al juez que le dice: puede irse, you can walk. Puede irse, puede caminar. Es una delicia. Se descarga el peso encima, ya. Nosotros somos justificados. Ya Dios nos dijo: podéis caminar como justos. Amén. Y es por medio de la sangre del Cordero. Amén. Quiero decir algo acerca de la justificación. Una serie de puntos, y aquí los líderes del grupo Berea les pido participar activamente escribiendo. Y le quiero invitar a usted como miembro de la congregación: cuando venga, traiga un cuadernito, apunte. Nadie aprende más que el que apunta. Apunte. Mire, cosas de la justificación. No la podemos alcanzar por nosotros mismos. Delante de Dios nadie, ningún varón podrá ser declarado justo en sus propios méritos. No podemos alcanzar la justificación por nosotros mismos. La justificación nos devuelve la paz para con Dios, porque nos pone en un estado de armonía con Él. La justificación es un estado de conciencia. Si usted hubiera estado en el discipulado del viernes, había aprendido que la mala conciencia es una conciencia de pecado. Pero cuando usted es justificado, cuando usted se sabe justificado, no en sus obras, sino en las obras de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted camina con una libertad, con una tranquilidad, con una paz que solamente la puede entender aquel que la conoce, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. La justificación elimina la brecha que había entre Dios y nosotros, la brecha que podía existir. La justificación nos devuelve el respaldo de Dios. La justificación nos pone en el equipo de los ganadores. No de los buenos, de los ganadores. Y nos pone en el equipo de los justos. Entonces, cuando nos enteramos
que somos justos, nos enteramos de que tenemos paz con Dios. Y eso para usted y para mí debe sonar a muy buenas nuevas y motivo quizá de darle un aplauso fuerte al Señor. Yo se lo doy porque sé que eso ha hecho posible para mí. Nos da entrada a la gracia, favor inmerecido. Solo se entra en la gracia por fe. Yo creo, ¡pum!, estoy en la gracia, en el favor inmerecido. Es quizá la única condición o el único requisito que existe para la gracia. Pero aquí dice, y por eso ahí dice el alto, que debemos estar firmes, ¿verdad? La gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué significa estar firmes? De nuevo, vamos. Recuerde que el Nuevo Testamento, es decir, desde Mateo en adelante, se escribió en griego. Por eso vamos a dar la connotación de la palabra que se usó ahí y que fue traducida después al español como firmes. Y la palabra ahí es istemi, con H, istemi. Y ese istemi significa establecerse, permanecer en balance, estar quieto, afirmado. Es un peso intrínseco, es decir, interno que se tiene. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocer esos muñequitos que había antes, no sé si todavía existen, que era un muñeco de plástico, de goma, vacío por dentro, lleno de aire solamente, pero en el fondo ese muñequito tenía como una arena, un peso grande, tremendo, y entonces se usaba para divertirlo a uno de niño, en el sentido de que usted agarraba el muñequito a golpes y nunca se caía. Usted le daba y envolvía su peso, y le daba y envolvía su peso. ¿Alguien tuvo la oportunidad de jugar con eso? ¿Sí? Es de lo que se trata. Ese peso de justicia es el peso de gloria en nosotros. A usted el mundo podrá decirle que es pecador, no, usted se levanta de nuevo. A usted el mundo podrá venir a acusarlo, usted se levanta de nuevo. Me gustó mucho la alabanza. Dios siempre nos anticipa el servicio en la alabanza. Dice, es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar. Amén. Nadie me puede señalar. Y ese es el lugar que nosotros tenemos en Cristo. En Cristo nadie nos puede señalar. Y es ratificado por la Escritura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Ninguna. Somos seres que cometen errores, sí, pero si estamos en Cristo, hemos sido declarados justos y usted no puede ser justo a la vez que es pecador. ¿Va conmigo? Yo quiero repetirlo. Usted no puede ser declarado justo a la vez que es pecador. Y con esto no le digo que si mañana usted comete un error, está fuera de la justicia. Lo que quiero decir es que el golpe que le viene del mundo, usted inmediatamente vuelve a quedar parado porque usted fue declarado por la palabra de Dios, por la sangre del Cordero. Amén. Fue declarado justo. Amén. Eso es estar firmes en la fe, es estar firmes en la gracia. No importa lo que diga el mundo de usted, usted sigue declarando que usted es justo. ¿Y sabe lo que hace? Lo que pasa eso en su mente, ¿qué hace? Cuando usted es declarado justo y cuando usted sabe que es justo, usted va a empezar a actuar como justo. Amén. No porque usted quiera, es porque su mente está siendo programada desde el ámbito espiritual para la justicia, para que actúe como justo. Ya no hay forma de que usted siga actuando como pecador, porque usted ahora ha entendido que es justo. Es imposible que una persona de apellido Peláez vaya a reclamar la herencia que dejó el señor Gómez para los de apellido Gómez. Entonces usted es santo porque su padre es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. ¿Verdad? Un producto de herencia. Por medio de esa gracia ganamos muchas cosas, pero estando firmes, inamovibles, quietos, amparados en ella, es que tenemos acceso a las cosas que la gracia nos da. Es decir, a las cosas del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia. ¿Lo notó? La justicia del reino es la que nos da acceso a las cosas del reino. Pero resulta que por mucho tiempo vivimos engañados pensando que es mi justicia la que me da acceso a las cosas del reino. No.
buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia. La justicia del reino. ¿Y cómo opera la justicia del reino? En Cristo Jesús, en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. La gracia nos da un cheque que debe ser cobrado. Y no es un cheque para pecar. No es un cheque en blanco para pecar. Es un cheque para vivir de acuerdo a la gracia, de acuerdo a la justicia. Sabemos sí o no que Cristo murió por nosotros. Pero entonces es necesario reconocer el estado en el que estábamos antes de que Él muriera. Y la Biblia lo explica claramente. Estamos muertos en delitos y pecados. Eso lo dice en Efesios 2:5, no lo busque, apúntelo, lo encuentra en su casita. Estamos muertos en delitos y pecados. Muerto significa, viene la palabra necros. Por eso se habla de necrofilia, cuando una persona tiene sexo con los muertos, necrofilia. O la necropsis, habla de indagar en el cuerpo muerto. Dice, y el muerto está inhabilitado para responder a las cosas, a una influencia dadora de vida. Es inoperante a las cosas de Dios. Así estábamos antes de entrar en la gracia. Así estábamos antes de que Jesús muriera por nosotros. Vamos a seguir en Romanos 5, pero vamos a saltar al versículo 8. Y esto nos muestra la Escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces también nos muestra la Escritura que éramos pecadores, ¿verdad? Éramos pecadores. Por implicación, es decir, esto es una verdad implícita, o en inglés se conoce como implicit, ¿verdad? Es una verdad que está ahí, que se puede palpar solamente profundizando un poquito. Por implicación se nos presenta aquí un quiebre de situaciones, un cambio de vida, un parteaguas. Puede llamarle un antes y un después. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el parteaguas? Si Cristo murió por nosotros y yo lo creo, entonces yo antes era pecador y ahora ya no soy. Amén. ¿Sí va ahí conmigo? Es algo implícito en la Escritura, está ahí. Ahora, retroceda un poquito en Romanos y vaya hasta Romanos 1 y busque ahí Romanos 1:18. Y esto dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 2 veces la palabra injusticia en un mismo versículo. ¿Recuerda que le dije que es importante la gramática a la hora de leer la Biblia? ¿Qué cree usted? ¿A qué cree que se refiere la Escritura cuando dice la ira de Dios se revela desde el cielo? No me habla de rebelión. Eso está con B pequeña. No me habla de rebelión. Dios no puede rebelarse. Esa es una de las cosas que Dios no puede hacer. Es imposible que Dios se revele, porque usted se revela contra una autoridad superior y no hay autoridad superior que Dios. Dios no puede rebelarse de rebelión, pero aquí está con B pequeña y entonces quiere decir que se revela, se descubre, se quita el velo, porque la ira de Dios se descubre desde el cielo contra toda impiedad. Recuerda que la Escritura dice también hombres que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella. Pues bueno, la piedad es todo aquello en lo que creemos que nos es devuelto en la sangre del Cordero. Y dice, e injusticia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero esto lo deja usted por fuera. Esto lo deja a usted y a mí por fuera. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo triste del asunto es que esto mete a muchas personas que están en religión y es contra ellos que se revela la ira de Dios, porque están deteniendo con injusticia, es decir, le están diciendo al justo que es injusto, le están diciendo al justo que es pecador. Entonces dice,
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. Ahí hay un segmento específico al cual se está refiriendo la Escritura. Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad en Cristo es que en Él hay libertad. Porque Cristo, donde está Cristo hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nosotros tenemos que entender algo. Venimos muchos de un background, de un trasfondo católico romano. Y en ese trasfondo católico romano se decía algo que yo lo aprendí y casi que me fue muy difícil quitarlo de mi chip, de mi mente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y un solo Dios verdadero. Eso decía esa enseñanza. No son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Son la misma persona. Son la misma persona en tres funciones distintas. Amén. Cristo dijo: me voy, pero conviene que me vaya, porque si no me voy no les dejo el Paracleto, el Consolador. Él los va a llevar a toda verdad y justicia. Entonces, el Espíritu Santo viviendo en nosotros es Cristo viviendo en el Espíritu Santo. Amén. Es Cristo viviendo en nosotros a través y por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos que corregir nuestro pensamiento para alinearnos con la verdad. Por eso dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, y esto no es de todos los hombres, sino de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué se nos pide? Que confesemos que somos pecadores, ¿verdad? Eso pide el mundo, eso pide la religión, pero a usted Dios lo ha declarado justo. Y si Dios lo ha declarado justo, ¿qué pesa más? ¿La declaración de Dios o la de un hombre? Amén. Y si nos volvemos a Romanos 5, versículos 9 y 10 ahora, y ahí es donde opera el parteaguas. Recuerden que salimos de Romanos 8, dice que en Romanos 5, 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora note usted el parteaguas. Pues mucho más, estando ya justificados en mi bondad, mucho más estando justificados en mi diezmo, mucho más estando justificados en mi perdón, en mis buenas obras. Ahí no dice eso, ¿verdad? En su sangre, por Él seremos salvos de la ira, de esa ira que se revela en Romanos 1:18. Por Él seremos salvos de la ira, pero es metiéndonos en la verdad. Porque si siendo enemigos, si le dije que éramos antes enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Wow! Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, es un punto más alto, ¿sí o no? Sí. Es un punto más alto. Ay, yo soy salvo. Espéreme. Usted ahí por la muerte del Señor se reconcilió con Dios. Hubo reconciliación, estamos reconciliados. Aquí no se engañe nadie. Si usted cree en Cristo Jesús y en su muerte, en su obra salvífica, usted ya está reconciliado para con Dios. Pero hay más, hay mucho más. Entonces, aquí no se trata de, wow, yo estoy salvo y cuando muera mi alma se va al cielo. No, aquí le dice es: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Y cuál es la vida de Cristo? Una vida de obras. Amén. Cristo empezó a enseñar, a hacer y a enseñar, dice Hechos 1. Excelente Teófilo, te voy a recordar que Cristo empezó a hacer y enseñar. Cristo es acción. Él es verbo y verbo es acción. Verbo es vida. Entonces nosotros somos salvos por su vida. Empezamos a manifestarla. La vida de Cristo está en nosotros. Notifiquémonos hoy, amados. La vida de Cristo está en nosotros. Yo se lo voy a notificar bíblicamente dentro de un poquitín nomás. Cuando la palabra habla de
impiedad, injusticia, de restricción, de distorsión de la verdad. Nos está hablando de esos, allá en Romanos 1:18, nos está hablando de esos hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 5:17 al 19. Esto dice, y es grueso lo que lo voy a soltar aquí. Pesado. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿usted cree eso? ¿Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres? ¿Lo cree, verdad? Claro, es bíblico, está respaldado. Dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia. Eso es bíblico y está respaldado. Pero dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. 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 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, lo que éramos antes, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, los que somos ahora. Justos. Usted es justo para con Dios. Es tremendo y el tiempo está a punto de agotarse, pero yo quiero darle una escritura más y cerrar con esto. En Colosenses 1, 24 al 27. Colosenses 1, 24 al 27. Es importante que nos notifiquemos hoy de lo que el Señor quiere notificarnos. El Señor quiere darse a conocer como un Dios de justicia, que imparte justicia en la sangre de su Hijo. Dice el apóstol Pablo allí, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A sus qué? Santos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A sus santos. Usted y yo no somos santos por nuestras obras, somos santos por la obra de la cruz. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Revelar el misterio. Ese misterio todavía está oculto para muchas personas, a las cuales dice la Escritura, el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz. Pero aquí dice que Dios quiso dar a conocer. Ese es el anhelo de un Dios que nos ama. Es el anhelo de un Dios que quiere revelarse, que nosotros, que el velo se ha quitado y ya fue quitado por la sangre de Cristo. Es el anhelo de un Dios que en el Génesis se muestra haciendo el hombre a su imagen y semejanza, pero ya en el Nuevo Testamento se muestra siendo él mismo hecho a semejanza de hombre. Amén. En Jesús. Amén. Es el amor tan inefable de un Dios que nos ama de tal manera. Hermanos, yo creo que no hemos podido entender, yo creo que será muy difícil poder entender racionalmente el amor tan poderoso de Dios para con nosotros. Amén. El amor tan poderoso, si lo pudiéramos entender, nos quebrantaba. Si nos pudiéramos entender, nos iba a llenar de gozo el corazón al punto de llorar de alegría. Si pudiéramos entender el amor de Dios por nosotros, no habría preocupación. Si pudiéramos entenderlo y meternos en su gracia, en su verdad, y meternos en su corazón y abrir el corazón nuestro para que viviera ahí, estaríamos llenos de gozo y de paz en todo lo que hacemos, y todas nuestras obras fructificarían
justificarían. ¿Por qué? Porque estamos en paz con el Altísimo. Porque Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna empieza desde el momento mismo en que lo recibimos como el Señor. La vida eterna no empieza cuando morimos en Él. La vida empieza cuando empezamos a vivir en Él y Él en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios quiso darse a conocer. Es un anhelo viviente del Padre. Ese es el propósito eterno, darse a conocer. Pues su inefable amor, es un amor que no tiene falla, es un amor que no erra, es un amor que no castiga, es un amor que no violenta, es un amor que no, es un amor en el cual nos da libertad y paz, pero que además, y en medio de muchas cosas, nos pone unos límites de amor. Usted jamás le mostrará, jamás será capaz de mostrarle todo el amor que siente a su hijo hasta que él conozca los límites que usted le está poniendo a su vida. Hijo, te amo, haz lo que te dé la gana. No me amas, papá. No me amas. No seas mentiroso. No me amas. Si me amaras, sabrías que mi vida necesita unos límites. Así es. Entenderías que mi vida necesita unos límites. Hijo, pero es que te amo, haz lo que te venga en gana. No me amas. Entonces me puedo meter el dedo en el enchufe de la corriente. No. Hay límites. Pero en los límites que Dios nos marca, en el patrón de comportamiento de su Hijo, está plasmado el amor que tiene para nosotros. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si tan solo pudiéramos entenderlo, nuestra vida va a cambiar radicalmente. Pero hoy, el mensaje en el que Dios quiere que usted se quede es que usted debe tener paz, y esa paz solamente va a venir a su corazón si usted entiende que delante de Dios ya ha sido justificado. El Salmo lo explica de esta manera: bienaventurado el varón a quien tú no inculpas de pecado. ¿Le puedo dejar una tarea? Amén. Estudie el significado etimológico, filológico, significado complejo y profundo de la palabra bienaventurado. Y le aseguro que cuando la encuentre, usted va a saltar de felicidad en su casa cuando la encuentre. Porque dice el Salmo: bienaventurado el varón a quien tú no inculpas de pecado. ¿Cuántos están aquí en Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? Levante su mano con confianza, tranquilo. Amén. Ok, le tengo buenas nuevas. Usted es bienaventurado. Amén. Amén. Porque si usted está en Cristo Jesús, Amén, ya no es inculpado de pecado. De manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Ahí nadie me puede señalar. Y en Cristo Jesús nadie me puede señalar. Nadie le puede decir a usted que usted tiene alguna condenación si usted verdaderamente está en Cristo Jesús. Y eso a mí me llena el corazón de paz y me da mucha alegría y mucho gozo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Vamos a orar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor. Oramos. Toda cabeza abajo. Todo ojo cerrado. Padre, no entendemos tu amor, no lo entendemos y somos escasos quizá para entenderlo. Nuestro entendimiento no da para entender un amor tan perfecto, porque nuestro amor es condicional, nuestro amor es limitado, nuestro amor es mundano, carnal, es un amor a veces eros, es un amor a veces filio, es un amor a veces no sé, mundano, Padre, pero no se trata de entenderlo, se trata de gozarlo. Amén. Se trata de vivir en ese amor, Padre Santo. De tal manera nos amaste que diste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Padre, te doy gracias, poderoso Rey. Te pido que este mensaje pueda penetrar las más íntimas fibras del corazón de cada uno de mis hermanos y pueda quedarse así allí haciendo la obra, Señor, de justificación, no por nuestras obras, sino por lo que tú hiciste en la cruz, y que a partir de ahí podamos empezar a manifestar tu eterna justicia, tu inmenso amor, tu inmensa gloria y tu gracia, ese favor inmerecido que hoy día simplemente gozamos y disfrutamos. Gracias, Padre poderoso, y que esta palabra siga lacerando nuestro corazón y llenando nuestro corazón de paz, de gozo en tu justicia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Demos gloria a Dios.
Y vamos a alabarle.